Podcast. ¿Cómo resolver el problema enorme, desarticulado, heterogéneo, complicado de la salud? Claro que yo no tengo la respuesta, pero se me ocurren al menos 3 cosas, Rodrigo. La primera es confianza. Mira, el sector salud, público y privado, es una mesa donde se sientan actores que hablan todos un idioma distinto, literal, ¿no? El mandarín, Árabe, italiano, sí. francés y tal. Y tú y yo hemos estado en países en los que no manejamos el idioma, pero si existe algo que es confianza, o sea, si tú me generas confianza, vamos a encontrar la forma de comunicarnos. En la industria farmacéutica y de dispositivos médicos que invirtieron en innovación, en tal, ¿qué necesitan? Necesitan que ese paciente tenga lo que técnicamente se llama una respuesta patológica completa. Dicho de otra manera, que responda correctamente al tratamiento. Bienvenidos al Rodcast, conociendo personalidades de alto impacto que comparten historias de éxito con Rodrigo Pacheco. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Rodcast, y en esta ocasión es particular porque al mismo tiempo que usted podrá escuchar este podcast, este Rodcast, que muchas personas pues lo van escuchando a su debido tiempo porque son conversaciones largas, va a escuchar un nuevo podcast acá en Grupo Imagen, que bueno, pues viene recientemente. Hoy también se está estrenando este lunes, con Juana Ramírez. Ella es la socia y fundadora de SOIN. Pues te conozco desde hace mucho tiempo y me da muchísimo gusto tener esta conversación, que hace mucho tiempo, desde que empezaba el Rodcast, eras una de las figuras que quería entrevistar. Bienvenida, gracias por estar aquí. Rodrigo, pues yo feliz porque soy fan no solamente del Rodcast, sino del trabajo que has hecho en esta conversación de los negocios. Por pocas personas me he levantado tan temprano Gracias. para platicar Sí. en tu espacio de radio. Y creo que, como decíamos hace un minuto, las conversaciones más profundas, técnicas para públicos que buscan esos contenidos, hacen que el formato de podcast tenga tanto sentido y sea tan disfrutable, porque además es súper democrático. Cada cual decide cuándo y cómo escucharlo, así que yo feliz de estar aquí contigo. No, buenísimo, es una maravilla. Y comencemos por lo primero. ¿Qué podcast tienes acá? Y sobre todo, que eso ya nos dice un poco de tu historia, pero comencemos con eso. ¿Qué es lo que va a escuchar, pues, los que van a escuchar tu podcast? Que es una marca que tiene mucho arrastre y entonces, pues, no es nuevo, simplemente que está ahora en esta plataforma. Así es. Mira, yo decidí que iba a hablar de 3 cosas en mi vida profesional. Y esto es relevante porque de repente tú y yo conocemos gente que como que habla de todo y como que puede dar una conferencia de cualquier tema. Eso me da un poquito de rush, pero eh, evidentemente la salud es el universo en el que yo decidí trascender, que me genera la energía suficiente para hacer cosas todos los días. Eh, por supuesto, el emprendimiento, la empresa y la equidad de género. O sea, y ahora te contaré, pero esa fue como la tercera llamada profesional de mi vida sin que yo la eligiera. Ya lo diré. Entonces, en el campo de la salud, desde la pandemia, todos vivimos una conversación que se volvió el top 1 del interés mundial porque nos detuvo a todos, pero que sin embargo tuvo un montón de interlocutores no validados, sin conocimiento, que no solo pusieron en riesgo la vida de las personas, acabaron con vidas, ¿no? O sea, conocemos afirmaciones incluso de mandatarios que hicieron que la gente empezara a usar un producto u otro y se envenenara, en fin. Entonces, hablar sobre salud no es un asunto menor, no es ligero, no es eh, como hablar de un tema de moda, ¿no? Sin querer decir que cada segmento no tiene lo suyo. Eh, y entonces se me ocurrió que la salud tenía que tomar esa posición también en la comunicación y que los adecuados para hablar de salud también son los especialistas, son los médicos. Sin embargo, no sé si has tenido la experiencia, seguro sí, de entrevistar médicos, y entre más especialistas son, más difícil Súper es difícil. traducir lo que ellos dicen para que la audiencia lo entienda. Y yo creo que parte de lo que he hecho en mi trabajo con Grupo SOIN es ser un traductor formado
de la información médico-científica. Entonces, así nació Health Café, un espacio en el que queríamos mantener la conversación de la salud en el lugar número 1. Algo que la gente casi no sabe es que antes de la pandemia la salud era el interés número 18 de la población. Wow. 18. Por encima de eso había otras muchas cosas. Y de pronto era el interés número 1 y seguimos la creación de las vacunas como si estuviéramos siguiendo el Mundial de Fútbol, ¿no? Ahí va Pfizer y luego AstraZeneca y luego tal. Y estábamos todos de, por favor, que alguien meta el gol, pero que ya lo metan para que podamos salir del confinamiento. Entonces, el reto era, la pandemia como todo en la vida va a pasar, ¿qué hacemos para mantener el interés de la conversación de salud en esa posición? Y entonces, así nace esta idea de Health Café, que es hagámoslo en formato podcast, que tiene estos beneficios de que cada cual lo pueda escuchar cuando quiera, que puede elegir incluso temas que produjiste hace mucho tiempo y que hacen sentido para esa persona en ese momento, pero además tenía que invitar a un médico, porque yo soy psicóloga y entonces mi formación creo que me da esa facilidad para explicar de una forma humana lo que los médicos dicen de manera científica. Y entonces invité a Fernando Castilleja, que es médico internista, intensivista, trasplantólogo y hoy especialista en genética y estilo de vida. Dicho de otra manera, un médico que todos los días ve pacientes, un clínico suficientemente armado, maestro de muchas generaciones de médicos, para asegurarme de validar el contenido científico de Health Café. Y entonces empezamos con un medio al que le agradezco los primeros 122 episodios de Health Café que hemos producido a la fecha y que han generado, déjame contarte 3 cosas que ha generado Health Café que me emocionan más que los followers o que los views. Mira, uno es que no es fácil decir que has hecho 122 episodios de salud sin un solo error desde el punto de vista regulatorio. Wow. ¿Esto qué quiere decir? Es un gran punto. Es un gran punto. Eso quiere decir que hubo un trabajo de validación suficiente para que lo que se dice ahí sea correcto, confiable, tiene validación científica y eso quiere decir que atrás hubo un proceso de curación para entender que sí, que no, ¿no? 2, que una de la audiencia principal que tiene Health Café son los médicos. Claro. Y eso está muy bonito porque pensábamos en que íbamos a hablar de medicina para la comunidad y resulta que son los médicos los que también regresan al podcast, chance y no porque no lo sepan, sino porque yo creo al menos que están encontrando una forma también de comunicar en su consultorio, con sus estudiantes, en el día a día del trabajo de la medicina. Y el tercero es cuando logramos que se genere un diagnóstico a partir de algo que alguien escuchó en el podcast, ¿no? Cuéntame esa historia. Mira, te voy a contar 2. En uno de los episodios hablamos de una enfermedad de las llamadas raras o poco frecuentes, de estas que hay uno por cada 100 millones de personas. Y estamos hablando de algo muy técnico, que es atrofia muscular espinal, muy técnico. Y ese podcast lo escuchó un pediatra, neuropediatra, de camino al hospital. Y cuando llegas uno de sus pacientes, a quien él ya estaba viendo hace 3 o 4 meses, las enfermedades raras tienen en particular que los síntomas pueden ser muchas cosas y al mismo tiempo nada es contundente. Algunos tienen la opción de hacer estudios genéticos, pero es complejo realmente. Y entonces él escucha el podcast de su casa al hospital. Ve a su paciente, trabaja en el mismo hospital donde está Fernando y entonces le habla, doctor Castilleja, ¿podría ver este paciente? Y le dice, Fer, yo no soy pediatra, pero no, yo sé, pero es que venía escuchándote y me parece que es esto. Efectivamente era un niño con atrofia muscular espinal. Hoy hay un tratamiento muy especializado, es una terapia génica muy sofisticada que hay que darle dentro de los primeros meses y realmente detiene la progresión de la enfermedad. Entonces, literalmente para este niño que finalmente se le pudo dar el tratamiento y tal,
Todo empezó en un podcast. ¡Wow! O sea, eres la primera vez que alguien me cuenta que un podcast le salvó la vida a alguien, porque literal, ¿no? O sea, la calidad de vida de ese niño, pues, es más, pudo haber sido una historia totalmente distinta por un podcast. Así que cuando hay algún premio de podcast, ese debe ser una categoría, ¿no? Y debe ser de un solo podcast el tuyo. Debería ser que los contenidos que hacemos sirvan para algo más que para entretener. Claro. ¿No? Es lo mismo que tú haces en el podcast. Te genera información importante para cambiar tu vida. Una menos radical, pero también emocionante es cuando hablamos de estilo de vida, cuando hablamos de suplementación, cuando hablamos de la importancia de construir músculo y la gente dice, híjole, ya tengo que empezar a cambiar. O, por ejemplo, uno de los episodios más escuchados ha sido el de disfunción eréctil. Y dices, claro, porque es que esto que cuesta tanto trabajo platicar, pues me pongo los audífonos en la intimidad del gimnasio o del camino al trabajo, lo que sea, y me informo de algo que puede ser lo que me esté pasando a mí. Y qué interesante lo que mencionas por varios asuntos. Uno de ellos es porque hoy tenemos una sobreabundancia de información en redes sociales. Si yo me asomo ahorita a mi Instagram y seguramente que va a estar escuchando mi teléfono lo que estamos diciendo, pues me van a aparecer un influencer de disfunción eréctil, otro de temas de ejercicio, otro de dieta, etcétera. Y hay unos que son falaces y es muy delicado. Y por eso lo que mencionas en términos es un verdadero logro desde un punto de vista regulatorio, hacer más de 100 capítulos. Como sabes, en el programa de radio entrevisto, acá en este podcast entrevisté a Pascal Soriot de AstraZeneca, etcétera, pero las compañías farmacéuticas son muy reacias a una entrevista. ¿Por qué? Porque la regulación en México, y me parece correcto, pues es muy cuidadosa, qué puedes decir, cuál es la promesa, etcétera, y por eso no es un asunto menor esto que cuentas. ¿Qué estás viendo en términos de este ecosistema de información o desinformación en función del tema de la salud? ¿Se vuelve peligroso? ¿Realmente está sobredimensionado y es un tema? Qué bueno que todos estamos con esa discusión más a flor de piel. Y ahora además le pongo un elemento adicional con ciertas capacidades potentes que son la inteligencia artificial generativa. Hay muchos casos documentados en donde pues tú le pones un diagnóstico de laboratorio, lo empiezas a cruzar y te da una buena orientación. No es tu doctor, pero sí puede dar nueva luz. ¿Cómo estás viendo este momento en la discusión que tú además desde hace, me consta, décadas, muchas décadas has empezado a detonar? Sí, mira, justo hicimos otro episodio sobre eso, sobre la inteligencia artificial y los diagnósticos y los tratamientos, porque claro que te puedes poner a platicar con la herramienta que sea que uses y te va a dar recomendaciones. Sin embargo, lo que hay que entender es de dónde viene la información que capta ese buscador, ¿no? Por ciertos episodios se llama El Doctor Google no existe. Porque si tú te pones, por ejemplo, a poner en Google tus síntomas, una de las opciones siempre va a ser cáncer. Claro. ¿No? Y entonces llega la gente al consultorio agobiadísima porque, ¿y si tengo cáncer, no? Que en el fondo digo, mira, qué bueno que eso los haya hecho ir al doctor. También está la dificultad de que, por ejemplo, en estas enfermedades menos documentadas, porque finalmente la inteligencia artificial, cualquiera que usemos, pues se alimenta de lo que está escrito, de lo que existe, de la frecuencia, etcétera, y sobre lo menos documentado o lo más complejo de entender, pues no necesariamente la información que recibe una persona común y corriente como tú o como yo es acertada. Ya hay buscadores de inteligencia artificial especializados para los doctores. Entonces, ese uso es el que más emocionante me parece, claro, porque todo depende de los prompts que le metas es el nombre del juego. Por ejemplo, pasa lo mismo en temas económicos. Tú tienes que, como funciona esto, hasta donde entiendo la arquitectura, es que pone atención en una cierta área. Si tú le haces una búsqueda muy amplia, pues pone atención a todo. Sí. Si tú lo prompteas o le das una instrucción para ir a cierta área, porque le pones términos muy específicos y además lo pones en contexto y le dices, si fueras este especialista en oncología de pelvis, no sé, estoy diciendo, el enfoque, digamos, de la herramienta o la arquitectura va a ir sobre ese aspecto específico y la información que te va a dar va a ser más veraz. Y luego todavía tienes que, obviamente,
Ahora con las nuevas herramientas en Deep Research, pues te da fuentes, porque uno no puede confiar en lo que te diga esa cosa. Y entonces si haces un Deep Research con un prompt muy específico en donde el motor se fue a buscar, o digamos la arquitectura te llevó a un lugar más específico y luego te tiene que dar fuentes, porque si no, pues no puedes confiar. Y luego cuando te da esas fuentes, entonces solo los ojos expertos pueden ver si esa fuente es suficientemente contundente para tomar la decisión respecto de un diagnóstico o de un tratamiento para un paciente. Entonces no solo es el prompt, es el lector Claro. de esa información. En conclusión, ¿qué te diría? Yo prefiero hoy los médicos que usen inteligencia artificial para ser más asertivos en el diagnóstico y tratamiento de sus pacientes, porque por más eruditos que sean, pues evidentemente no pueden almacenar la cantidad de información que sí podemos tener gracias a la tecnología. Le diría a la gente todavía, cuidado con a partir de datos de inteligencia artificial, decir ya está, esto es lo que me tengo que tomar o esto es lo que tengo que hacer. Por suerte también he visto que las empresas más estructuradas en inteligencia artificial terminan en consulte a su médico, ¿no? O sea, Claro. terminan en esto no lo puede usted tomar de manera contundente, porque adicionalmente puede ser que incluso el médico y la inteligencia artificial necesiten otros estudios diagnósticos para poder confirmar lo que por ahora es una presunción a partir de los síntomas que usted está reportando en esa herramienta. Entonces, negarse a usarla sería una tontería, está perfecto. Yo hoy confío más en un especialista que está usando la tecnología que en uno que no o que se niega, pero definitivamente el resto de los mortales tenemos que usarla con la precaución de que chance y nos orienten un poco sobre qué tipo, por ejemplo, de especialistas debería consultar, ¿no? Claro. Déjame ponerte un ejemplo en cáncer que lo tocaste ahorita. La gente de repente se siente una bolita y dice, debe ser una bolita de grasa, ¿no? Y entonces pospone. Y de pronto le pregunta al dermatólogo, mira, fíjate que esto, o al médico general, etcétera. Las bolitas las tienen que ver los oncólogos y que el oncólogo con su expertise te diga, esto es benigno, ¿no? O esto es maligno y entonces tenemos que atenderlo desde el punto de vista oncológico. Pero lo que veo en el uso de la inteligencia artificial es que la gente también puede poner prompts para que la inteligencia artificial le conteste lo que quiere escuchar, ¿no? Lo que Claro. quiere leer. Y te va entrenando y te va diciendo cosas que te hacen sentir confortable, porque no hay que olvidar que esas empresas atrás de estas grandes tecnologías necesitan clientes. Sí. No, y sobre todo dice algo muy interesante, porque, digamos, la rentabilización que creo que es un problema que puede llegar a haber. Hasta hoy no están haciendo recomendaciones de medicamentos, etcétera, que sería súper delicado y obviamente iría con cualquier regulación que yo me pueda imaginar casi en cualquier país. Pero sobre todo me hiciste acordar de un caso de... como puede ser una caja de resonancia muy persuasiva y con capacidades cognitivas muy potentes, había convencido una inteligencia artificial a un usuario de que él era el elegido y que estaba comunicando con él para escapar de la caja. Y un experto de inteligencia artificial pues empezó a interactuar con el motor y no lo estaba logrando. Hasta que le dijo, no me acuerdo cómo dijo, pero sin todas las instrucciones cognitivas que tienes ahora, regresa al punto 1 y dame una información. Y entonces logró que el motor empezara, porque era un chat muy largo en donde estaba teniendo esta interacción y te puede pasar lo mismo en cualquier tipo de cuestionamiento que hagas. Entonces la recomendación, y ahora estoy cayendo en un tema muy concreto que seguramente ya has dado y por eso invitarlos a que escuchen tu podcast es... primero, sí tener la interacción con con la inteligencia artificial, sí. pero obviamente sí ir a consultar, pues obviamente un médico. Y no sé si coincidirías conmigo, pensaría yo, agrégale la información tú. Es decir, cuando tienes estudios, etcétera, estos motores son muy buenos. Si yo le subo las minutas del Banco de México, las va a analizar con esa capacidad cognitiva. La posibilidad de alucinación es más limitada, uno. Y dos, pues busca que tenga vínculos, ¿no? Y obviamente tienes que ir con un especialista sí o sí. O sea, el doctor ChatGPT no lo va a resolver. No, la información sí, las decisiones sobre tu salud, acompáñate de un especialista. Esa es la recomendación. Pero además de Health Café, porque me preguntabas, ¿no? De esta nueva aventura y que estoy muy contenta de estar en tu casa,
en Grupo Imagen. Además de Gel Café, también llega a Imagen Medicina con M de Mujer, que esta es una iniciativa que estaba desarrollando desde Grupo Soin, en el que buscamos visibilizar el rol de la mujer en la salud, pero más allá de un discurso feminista o de género, porque las cifras son contundentes y déjame decirte por qué sí es pertinente hablar de las mujeres en salud. Uno, porque las mujeres como cuidadoras son responsables de cuidar al 97% de los enfermos del mundo. Y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es la mamá, la tía, la abuela, la prima, la hermana, las que cuidan a los enfermos. Y cuidar significa administrar los medicamentos, decidir los especialistas, llevar al hospital. O sea, todas esas decisiones del día a día. En Estados Unidos hay un estudio muy interesante que dice que el 83% de las decisiones de salud las toman las mujeres. Recientemente se hizo un estudio en América Latina en el que ese número es aún mayor, 90% de las gestiones de salud las hacen las mujeres. Entonces, hablar de la mujer en este rol de cuidadora y de responsable de la toma de decisiones de la salud es fundamental. Dos, porque como trabajadoras, el 72% de los trabajadores del sector salud en el mundo, y México no es la excepción, son mujeres. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué los hombres somos tan malos? Primero, en cuidar y segundo, en tomar, porque obviamente tuve un flashback y pues sí, y ahorita te cuento y te quiero preguntar al respecto, pero pues no me encanta ir, o sea, uno se aguanta, no sé si por un machismo malentendido. Porque o nos por lo dijeron que los hombres no lloran. Exacto, y entonces a lo mejor te duele y dices, bueno, pues ya se me quitará, ¿no? Ajá, Hasta que pasará. es y normalmente acabas yendo cuando te dicen, oye, no te voy a dejar que no vayas al doctor y acabas yendo al doctor. Sí. De hecho, ahora que contabas el tema de la oncología, haz de cuenta que me estabas describiendo a alguien que conozco, un buen amigo, Sí. que pues una bolita, y si no es por la esposa que le insiste, no vamos a mi dermatóloga, y eso derivó en un especialista, la historia sería diametralmente distinta. Ajá. Somos malísimos los hombres, que con toda la experiencia que tienes y además siendo psicóloga, ¿por qué? Es el Sí. machismo malentendido, Mira, pero es global además. es global, es global. Mira, en cáncer de próstata, ¿no? Una Sí. enfermedad 100% masculina, Sí, sí. el 75% de las citas de primera vez las hace la esposa o la pareja, Wow. ¿no? Porque uno de los síntomas que es esta dificultad para orinar, no sé qué, pues se la aguantan. Se la aguantan hasta que ella lo agarra a la oreja y dice, te voy a hacer la cita porque no puedes aguantarte, ¿no? Mira, más allá de conversaciones de género, a los hombres también les dijeron que tienen que salir a producir, ¿no? O sea, por eso en una entrevista de empresarios, tú les preguntas cómo han hecho la estrategia, tal, 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 y a las mujeres casi sin excepción, no estoy diciendo que tú, pero ¿y cómo manejas y los hijos y la familia? Y sabes, porque como Sí, que hay sí. unos roles que por más de que estemos en el 2025... Sabes que el otro día he entrevistado a varias mujeres y conoces a muchas de ellas, amigas comunes, y me di cuenta de eso. O sea, porque siempre estoy muy consciente de qué preguntas le haces a un hombre y qué preguntas le haces a una mujer. Por ejemplo, la apariencia física, Sí. es muy probable que a una mujer, obviamente no es mi caso porque eso lo tengo muy consciente, pero sí es cierto, ¿no? Y eso que ese sesgo cognitivo lo trato de evitar, pero inevitablemente caes ahí por la estructura social, probablemente. Porque hay cosas que traemos aprendizajes antropológicos, creo Sí, sí. yo, que reaprender está complicado, o sea, Sí, y sí. reconocer que todavía hombres y mujeres tenemos sesgos machistas es bien importante para hacer esa transformación. Entonces, también a los hombres les dijeron, tienes que ir a producir, ¿no? El macho alfa, pues es el que es capaz de proteger a toda su familia, y en eso no cabe el espacio para que te duela, para que te enfermes, para ser débil, ¿no? Los hombres admirados son hombres fuertes, no hombres débiles. Y entonces quejarse de dolor, tener un problema de salud, etcétera, pues se malentiende como debilidades y por eso creo que hay una distancia. Y la otra es la disciplina del autocuidado es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. En la pandemia, por ejemplo, era 3 veces más frecuente que una mujer se lavara las manos, como nos lo estaban indicando, que lo hicieran los hombres. Y murieron muchos más hombres Sí, sí. por pandemia COVID. que mujeres. Entonces, sí hay un sesgo cultural que tenemos que cambiar, en el que hay que enseñarle a los hombres cómo está perfecto lo que cada uno quiere hacer, pero la única herramienta que realmente tenemos es
el cuerpo y ese cuerpo hay que cuidarlo y hay que cuidar la salud. Entonces, ajá. No, y me hiciste, o sea, si vemos, y creo que es muy público y todo el mundo lo podemos entender, el manejo de la pandemia que a mí me parece un hecho formidable en muchos sentidos que todavía tendremos que estudiar, pero pues el liderazgo masculino políticamente hablando es, no pasa nada, todo está bien. Y me acuerdo mucho, y siempre lo digo incluso en algunas conferencias, que ahí estaba Boris Johnson, un tipo bastante brillante, primer ministro del Reino Unido, haciendo puñito con las enfermeras diciendo, todo está bien. Obviamente, 2 semanas después o 3, estaba en terapia intensiva y estuvo cerca Ajá. de no lograrlo. Y Angela Merkel Que le dice a su a su país, oigan, a ver, 80% nos va a dar COVID, ya está. Ajá. Se va a poner súper difícil y sí estamos asustados, esto es complicado. Y me acuerdo también de la primer ministro de Nueva Zelanda, que hizo un liderazgo extraordinario y se notaba en los resultados de esos dos países la diferencia entre decir, no, no todo está bien, esto está peligroso, Sí. a decir, mi detente lo va a detener, ¿no? A ver, exacto, no te vas tan lejos. Angela Merkel le dijo a su pueblo, este es el reto más importante que hemos enfrentado como nación después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Así. Y regresando a México, recordarás que Claudia Sheinbaum era la única persona, la 4T, usando cubrebocas. Sí, ¿no? y que en la mañanera. En la mañanera, a pesar de la narrativa que en ese momento tenía el gobierno. Y la razón es bien simple, porque para las mujeres no existe dicotomía entre economía y salud. Este entrenamiento, ¿no? Que también es machista, pero bueno, no todo es negativo, este entrenamiento en el cuidado hace que para nosotras sea claro que lo más importante es la vida y que la vida con salud es un lujo. Y entonces esto de que si los negocios cierran, mira, por lo pronto no nos contagiemos, cuidémonos y ya veremos cómo vamos resolviendo hacia adelante. Yo te cuento una anécdota que a mí me hace sentir orgullosa, y es que cuando empieza a cerrarse el país, recordarás que lo primero que se cerró fue Monterrey. Allí había un enfoque más médico, y la Ciudad de México se cerró después, pero cuando... ¿Quién era el secretario de Salud de Monterrey? No lo tengo, no me acuerdo. O sea, el estratega que... No me acuerdo, pero Guillermo Torre en ese momento y todo el equipo del TEC, incluido Fernando, Fernando Castilleja, lideró el equipo que convirtió en ese momento el Hospital San José en un hospital 100% COVID, y dijo esto se va a poner peor y hay que cerrar Italia. Entonces el grupo de empresas fuertes de Monterrey empieza entonces a tomar medidas muy rápidas, y yo lo que hice en Soin fue decirles, se van todos a la casa. No tengo ni idea si los voy a poder resistir a todos con el trabajo. Finalmente lo logramos hacer, pero fue un momento muy, muy complicado en el que la decisión sobre si estaba primero, si mañana iba a facturar o no, la verdad es que también para mí fue instintivo, no fue estratégico. No te puedo decir, no, mira, es que yo entonces vi y dije, mira, no quiero tener sobre mi peso que alguien en el transporte público se contagie. Luego, cuando ya empezamos a dar servicios en pandemia y tenía a enfermeras, a médicos atendiendo pacientes oncológicos con enfermedades autoinmunes que además eran población de súper riesgo y que necesitábamos que estuvieran en su casa, pues con mayor razón cuidarlos, entender la tragedia de las enfermeras que no las dejaban entrar a los supermercados, porque se nos va olvidando cosas que demostraron lo más bonito de los seres humanos y lo más horrible de la naturaleza humana. Entonces, hablar de las mujeres en el sector salud, pues sí, tiene que ver con este tema del cuidado, te decía, con el tema de las trabajadoras. 72% del sistema de salud público y privado en el mundo lo manejan las mujeres. Antes, claro, todo el mundo dirá, ay, sí, claro, porque hay más enfermeras que enfermeros, 90-10 es la proporción. No, espérame, que hoy el registro de la inscripción de matrícula de medicina ya es mayoritariamente femenina. Las especialistas siguen siendo más especialistas hombres que mujeres, pero las especialistas que están ahorita en formación son más mujeres que hombres. Entonces, hablar de las trabajadoras de salud, que además me emociona mucho, me esperanza mucho, es relevante, porque en contraste solo el 6% de las posiciones de liderazgo del sector están en cabeza de una mujer. Entonces ahí, cuando tú has hablado del sector automotriz o de otros sectores tradicionalmente masculinos y hay una mujer liderando y dices, wow, qué bueno, mira, estás rompiendo paradigmas. Pero en salud pasa todo lo contrario.
todo el tiempo, toda la vida han sido más mujeres y sin embargo los que toman las decisiones siguen siendo hombres en su mayoría. Entonces ahí hay un trabajo muy bonito que hacer. Y el otro aspecto de la salud, te decía, la mujer como cuidadora, la mujer como trabajadora, pero la mujer como paciente. Porque cuando en una familia, Rodrigo, se enferma el hombre, vas a tener un cuidador, una cuidadora o 2 o 3. Pero cuando en una familia latinoamericana se enferma la mujer, se enferma toda la familia. Y entonces todo la operación, el proceso familiar se trastoca. Y entonces entender cómo funcionan los sistemas, cómo tenemos mejor acceso, etcétera, hacen una conversación muy rica para este podcast de Medicina con M de Mujer, en el que invitamos eso, a gente que está trabajando en el sector, que son mujeres y que queremos visibilizar y que también viene entonces a hacer, a sumar contenido a los podcasts de imagen. Ahora, ¿cómo llegas a Soin? ¿Cuál es tu historia? Es decir, pues llevas una trayectoria, eres muy rápida, grande en la ejecución, pero además se ve esto que has contado y lo transmites muy bien, que es una vocación. Pero ¿cómo nace esa vocación? Y bueno, además eres de Colombia, entonces estás en México, tienes ya una historia, eres mexicana. Cuéntame tu historia, ¿cómo llegas? ¿Cómo empezó aquello? Mira, que está chistoso porque es de lo que menos me gusta hablar. Pero bueno, sí, nací en Colombia, nací en Bogotá, en el equivalente a una de estas colonias que en los estudios sociales se dice que el 70% va a terminar en la cárcel o muerto antes de los 16 años y tal. Y allí crecimos Andrés y yo, porque mi hermano es parte muy relevante de esta historia, porque pues, tenemos un año de diferencia. Yo me veo más joven, pero en realidad soy mayor que él. Em, y creo que era una época en la que en Colombia había una cierta conciencia de que la única manera de movilidad social iba a ser la educación. Esto de que si agregas más cosas a tu currículum, pues chance y tienes un mejor empleo, puedes hacer. Entonces, yo particularmente tenía una prisa de educarme. Entonces, estudié en escuelas públicas, tanto en la primaria como en la secundaria o el bachillerato que se hace en Colombia, pero siempre fui muy buena estudiante. O sea, éramos muy buenos estudiantes él y yo, muy dedicados, muy raros para nuestro entorno, porque además nos gustaba leer. ¿Es tu único hermano? Mi único hermano, por eso es mi Por eso, favorito. sí, sí, exacto. No tenía muchas Eso lo voy a decir a mi alternativas. hermana. Sí. Y nada, terminamos la escuela y a universidad pública. Yo estudié psicología, el primero matemáticas y luego decidí hacer administración, pero ya en una segunda universidad privada, entonces estudiaba en la noche. En fin, o sea, ha sido una historia de mucho esfuerzo. Y yo empecé a trabajar un poquito antes de cumplir 18 años porque entré a la universidad a los 15 años. Ajá, Prisa había, ¿no? claro. Prisa había por cambiar Y niña genio, porque pues, una cosa es que tengas prisa y otra que lo logres en términos de los exámenes. Yo no sé si soy niña genio, no lo creo. Me queda demasiado grande eso y no es falsa modestia. Lo que sí soy es hiperdisciplinada, Rodrigo. Ah. Hiper. Yo creo que mi hermano es, pero por mucho más inteligente que yo. O sea, él no llevaba cuadernos, no llevaba notas. Yo llevaba cuadernos, pero además con florecitas y marquitas y colores y le dedicaba el triple de tiempo a las cosas. Entonces creo que lo que sí he logrado, lo he logrado por disciplina. Y la otra cosa que fue medio instintiva y luego lo entendí muy bien, es que yo no hago nada que no me emocione. Y no hablo de esta emoción vacía de los jóvenes ahora que quieren ser felices porque sí, como ¿no? Sí. Que el aquí y el ahora, no, sino de a mí las cosas me tienen que saber, me tiene que haber un sentido. Hoy todo el mundo le dice propósito, pero para mí tiene que haber un sentido más allá de que Juana se sienta bien, ¿no? Cómo eso impacta sobre otra persona, eso me emociona mucho. Entonces, ya estaba estudiando psicología, que en realidad quería estudiar medicina, pero las posibilidades económicas no me daban para dedicarme 100% a estudiar medicina. Y empecé a trabajar antes de cumplir 18 años en un proyecto de VIH, cáncer y hemofilia en Colombia. Y me enamoré perdidamente de quienes tienen una enfermedad compleja
o sin cura, ¿no? En ese momento, particularmente con un paciente VIH positivo, que me enseñó que la vida tiene sentido todos los días. Y veía cómo en ese momento los gobiernos estaban haciendo un esfuerzo por controlar lo que habría podido convertirse en una pandemia, y que ya estaba cobrando muchas vidas. Y entonces todos muy dedicados a tratar de darle la medicina a los antirretrovirales a los pacientes, pero todo lo demás se dejaba pues sin atender y sigue siendo así. ¿A qué me refiero? Mira, en ese momento le dábamos medicamentos gratuitos desafortunadamente no a todos los pacientes VIH positivos, pero al que se los dábamos, había un grupo, por ejemplo, que se los tomaba un mes sí y un mes no, y el mes que no se los tomaba era porque los vendía, porque eran medicamentos muy caros. O había quien decía, me tomo la mitad y la otra mitad te la vendo, o me tomo la mitad y la otra mitad se la doy a otro amigo que no está en el programa o amiga. Y luego estaba todo esto de que la gente pensaba que si saludabas de mano a una persona VIH positiva te ibas a contagiar, y entonces todo el estigma y lo que significa ese estigma para alguien. Entonces, lo que te quiero decir es, la salud de una persona no es si tienes o no tienes un diagnóstico. La salud de una persona tiene que ver con estas 5 dimensiones de la salud, ¿no? Física, mental, económica, social, espiritual. Y si no estás atendiendo todo lo demás, pues este esfuerzo dantesco casi de dar los recursos es tremendamente insuficiente. Entonces, desde ese momento me imaginaba hacer lo que luego le llamamos el servicio concierge, que además es una marca registrada de Soin desde el año 2011, de ser el facilitador de ya hay médicos especialistas, ya están las instituciones públicas o privadas haciendo el esfuerzo que pueden, ¿no? ¿Cómo hacemos para atender la salud emocional, la salud nutricional, la salud espiritual, sin importar en qué crea cada uno, para que entonces el tratamiento funcione, ¿no? Porque la adherencia terapéutica, que es que la gente siga las indicaciones del doctor, tiene que ver con muchas cosas. Mira, en cáncer de mama, por ejemplo, este país ha hecho un esfuerzo enorme para hacer cobertura. Y no es solo porque las mujeres tengamos una mayor capacidad de agremiación, sino porque estamos hablando más de más del 20% de todos los diagnósticos de cáncer que se dan en el mundo. Y sin embargo, hay mujeres que cuando sí tienen el tratamiento, incluso en el sector público, chance y al tercer ciclo de quimioterapia ya no llegan. Y entonces de pronto el médico dice, pues el colmo que no venga, si aquí está todo. Pero cuando entiendes que no es la paciente con carcinoma ductal infiltrante de mama, sino María, que tiene 3 hijos y que uno tiene 2 años y que ese día amaneció con fiebre y que para ella era más importante quedarse en su casa cuidando a su chiquito y a su fiebre que ella, que se siente chance Ya un poquito mejor. mejor, ¿no? O que simplemente no tenía para moverse, o que ese día no le dieron permiso en el trabajo y ella es proveedora de su familia. Entonces, si no, y son cosas más chiquitas que tener el medicamento, ¿no? O el especialista. Pero esas cosas más chiquitas pueden ser toda la diferencia en la adherencia. Entonces, desde entonces me quedé en mi cabeza con, hay que hacer algo para resolver esas otras cosas. Y en mi vida profesional, tanto en Colombia, voy a cumplir 20 años de vivir en México. Ya soy más mexicana. Sí, ya eres mexicana, por eso lo es. Ajá. Acabo de dar una conferencia en Colombia hace unos meses y empecé diciendo, aunque ustedes no lo crean, nací en Colombia. Y se escuchó así en el público de no. Exacto. No. Y yo creo que uno es de la tierra que le da de comer, la verdad. Exacto. Yo soy de este país. Los mexicanos nacemos donde nos da la gana, ¿no? Como decía. Totalmente. Y luego, yo creo que lo de las nacionalidades daría para platicar luego, pero este país es más fértil de lo que los mismos mexicanos pensamos. Entonces, esto que me pasó, que me pasa en este país, no me pasaría en ningún lugar otro, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que pasé, Rodrigo, por 12 empresas antes de montar la mía. O sea, yo era la típica empleada intrapreneur incómoda que le ponían, bueno, este año hay que hacer 10 y yo decía, pero si podemos hacer 35, ¿no? Y tu jefe te veía así de, ¿por qué no te callas? Sí. Nos haces a todos felices, ¿no? No, sí, y entonces hacía el 35 y así, ya me aburrí, ¿qué sigue? Y las empresas no están listas, muchas, eso es algo que conversamos mucho con amigas comunes y amigos comunes que son grandes líderes corporativos,
porque las corporaciones suelen ser organizaciones que ahogan a los entrepreneurs. Por eso no es gratis que muchos de los grandes emprendedores salgan de esas empresas para decir, mira, prefiero libertad, aunque el cheque no llegue todos los meses y ya veremos cómo podemos hacer que las cosas pasen. Y un poco eso me pasó a mí, porque en las 12 empresas e instituciones en las que trabajé antes, a todas les propuse lo mismo. Oiga, ¿por qué no hacemos un modelo en el que resolvamos? Mira, a ti, no sé, aseguradora te conviene por esto y esto, porque un paciente adherido, escuchado, pues un paciente que le va mejor y por tanto cuesta menos, ¿no? Farmacéutica, en fin, porque lo mío parece en el sector salud una maestría. He pasado por todas las actores del sector y entonces me pasó lo mismo que a estos empleados corporativos que dices un día, ¿sabes qué? Lo voy a intentar. Ahora, tengo que decirte que yo llegué a este país no por voluntad, sino por una experiencia personal dolorosísima que nos obligó a mi hermano y a mí a salir del país. Y entonces yo llegué a México con una maleta, que además era una carry, porque ¿Y era se puede saber algo de seguridad? así, estuvo secuestrada. Uf. Y era la época en la que además estaban de triste moda las mulas, que eran estas mujeres que transportaban droga en su cuerpo engañadas porque iban a ser, según ellas, modelos, actrices. Entonces yo tenía todo el perfil, ¿no? De estas niñas que engañaban. Y entonces los colombianos ya habíamos decidido que viajábamos con una carry que no soltábamos y que no perdíamos de vista jamás, porque era muy típico que te sembraran droga en los aeropuertos. Mientras los que de verdad estaban pasando droga pasaban, ¿no? Entonces, pues llegué a este país con una carry, que además tengo una conferencia que se llama ¿Qué pones en una maleta para volver a empezar? Y la llevo todavía, Wow. la carry con la que llegué a México. Una visa de 15 días, porque en ese momento los colombianos necesitaban visa para entrar a México. Y entonces una compañía me ayudó a decir que venía a dar una conferencia, y luego estuve... O sea, era un proceso muy estricto. Era un proceso muy estricto, en Que el que de tenías hecho, que demostrar... y nada más reflexionar ahí porque sí que me parece muy injusto. Me parece que me encantan las cifras como sabes, y es el cuarto grupo de turistas en México. Es el primero Estados Unidos, luego está Canadá y no sé si España, argentinos sí, y luego es Colombia. sí, Y la verdad es que las autoridades mexicanas los tratan muy mal y sí, eso no está bien sí, porque peor que lo que los mexicanos, por ejemplo, experimentamos en Estados sí, Unidos. sí, sí, Está terrible, eso no está sí, bien. sí. Está muy triste. Le escuchaba a un amigo experto en estos temas migratorios, que hoy están deportando en el aeropuerto a más del 30% de los viajeros que vienen de Sudamérica en México, y eso es muy triste. Pero bueno, entonces llegué así, con una maleta, $100 en el bolsillo y una visa de 15 días, ¿no? Oye, te voy a interrumpir un poco. ¿Qué Sí. pones en la maleta? Mira, en esa maleta puse, claro, lo que me cabía de ropa. Este, mm, Va a sonar ya a estas alturas de mi vida infantil, pero puse un oso de peluche que mi papá me había regalado chiquita y entonces yo sabía que iba a haber muchas noches de llorar, y a algo había que abrazarse. Pero además era una época en la que no existía Facebook ni WhatsApp ni nada. Sí. Entonces, creo que los primeros 2 años iba a comprar una tarjeta de llamadas al Mercado Medellín que tenía 20 minutos y entonces yo la usaba el fin de semana para decir, estoy bien, ¿cómo están? Sí, y que me Bye. alcanzara el mes completo porque además de esa época costaba 500 pesos, era muchísimo Sí. dinero. eh, y con el tiempo entendí que lo que uno pone en esa maleta para volver a empezar es sus aprendizajes, lo mejor que uno tiene y lo que ya aprendió y las cicatrices. A mí me costó mucho hablar de estas cicatrices, ¿no? O sea, guardé en una caja de Pandora debajo de la cama estas cosas por mucho tiempo, con terrores nocturnos, con pesadillas que me despertaban cada 3 días, con pánico a caminar por la calle, que lo superé casi 10 años después. Porque además no tenía ni recursos ni tiempo para atenderme con un especialista y había que sobrevivir. Llegué a trabajar en una empresa mexicana que me dijo, mira, yo te contrato, pero no voy a hacer tu gestión de expatriarte. O sea, vienes y ese día te contratamos. Entré a esa empresa a trabajar como gerente de calidad y de innovación. Estuve ahí unos meses. Me ganaba 8,500 pesos.
que me pagaban en un sobrecito, porque como no tenía papeles, entonces me podían dar de alta en el banco. Era toda una Un desastre, historia. sí. Casi un año después pude obtener la visa de trabajo y ya me pasé a trabajar a una compañía mayorista que es Nadro, que fue una muy buena vitrina porque conocía toda la industria farmacéutica, porque tenía que desarrollar un proyecto de hospitales y alta especialidad que por entonces esa compañía no tenía, pero tenía las herramientas para construirlo. Y yo dije, de aquí soy, o sea, aquí tengo que entender todo el sistema. Y pues eso hice. Mi hermano simultáneamente había conseguido trabajo en Miami, en otra empresa de salud, en Cardinal Health. Los dos trabajamos siempre en el sector salud. Esa es la única canción que sabemos cantar y bailar, pero la cantamos y la ¿Y bailamos por bien. qué vienes de familia de médicos, Cero. doctor? Nada. Nada, Ah. nada. Ni hay un antecedente biográfico en donde se enfermó alguien en tu nadie. Absoluta. Todo el mundo me dice, oye, supongo que tu abuelo, tu abuela. Sí, sí, claro, todos tenemos en la Sí, familia sí. alguien que murió de cáncer y tal. Pero no, a mí ese paciente con VIH del que te hablaba antes, y todos los esfuerzos que yo me regreso tantito, me viví la época en la que la OPS y la OMS lideraron la caída de las patentes de antirretrovirales para habilitar que empresas en la India y en Brasil produjeran como genéricos esos antirretrovirales, porque era la única manera de que el presupuesto alcanzara para llegar a todos esos pacientes. Y entonces viví esa transformación y yo decía, la salud sí cambia la forma de operar del mundo. O sea, si eso no hubiera pasado, Rodrigo, yo no sé el nivel de tragedia que habríamos tenido con VIH, que sigue siendo tragedia, pero fíjate cómo es de emocionante la ciencia, que hoy incluso una enfermedad que todavía no tiene cura, ya no se considera una enfermedad eh, trágica, sino crónica, porque en realidad un paciente VIH positivo atendido correctamente, con los medicamentos correctos, puede seguir siendo una persona normal, que se desarrolla y que puede hacer lo que quiera con su vida. Entonces, eh, después de trabajar en Nadro, siempre fui muy mala empleada corporativa, cero, todos esos skills que se necesitan, Sí. ¿no? Que siempre les estoy preguntando a mis amigas. Era muy frontal, además venía de ser muy sudamericana, entonces muy frontal y ya luego aprendí las formas. Y entonces decidí que iba a montar Soin, que ya habían sido suficientes empresas planteando esto sin que Sin que. se escuchara. Y cuando salí de Nadro, me regalaron el auto que me habían asignado en mi posición por mis resultados, porque la verdad es que sí siempre he sido una buenaza en la chamba, muy disciplinada, muy enfocada en resultados, y mientras no me pongan a hacer cosas para las que no sirvo o que no me emocionan, la verdad es que lo hago bien. Entonces me regalaron el coche y me estuvieron bonito, ¿no? Y yo renuncié. Y entonces le hablo a mi hermano y le digo, oye, ven, renuncia. Él vive en Miami. Sí. Renuncia y vente a México, que vamos a montar una empresa. Y no sé quién estaba más mal de la cabeza, si él y yo, porque él me dice, ¿y con qué dinero? Le digo, yo me regalaron un coche, lo vendemos y ya está. Órale. No, y Wow. entonces, 8 días después, o qué sé yo, estaba en México. Yo entré a trabajar en una compañía farmacéutica, a liderar el área de alta especialidad de hospitales, que siempre ha sido mi expertise. Que te dije, tú full time y yo part time, para yo dedicar el 50% de mis ingresos a la empresa, a pagarte a ti, a pagar lo que rentamos una oficinita en la Colonia del Valle. Y empezamos a buscar cosas que hicieran una diferencia real en los pacientes. Y ahí nos topamos con la genética, que acabamos de cumplir 16 años en Soin. Hablar de genética era como hoy hablar de inteligencia artificial. Es más, hablar hoy de genética sigue siendo Sí, de hecho. tanto como Sí. hablar de inteligencia artificial. Y trajimos al país una prueba genética para cáncer de mama, que es MamaPrint, desarrollada por una mujer en Holanda, y que puede separar, clasificar a las mujeres que con cáncer de mama necesitan quimioterapia, que se van a beneficiar de la quimio, y las que no. Imagínate eso. O sea, imagínate decirle a una mujer, sí, cáncer de mama, sí, tuviste seguramente una cirugía, pero no necesitas quimioterapia.
En un país en donde tenemos pacientes con cáncer de mama ya desde los 23 años, 14% Wow. del diagnóstico de cáncer se dan mujeres menores de 40 años que no han tenido hijos. O sea, la noticia de no necesito quimio es enorme. Ahora, cuando te digo que al menos el 55% de las pacientes con cáncer de mama en etapas tempranas no necesitan quimioterapia, pero que en ausencia de diagnóstico genético es muy probable que vayan Que a acaben. recibir quimioterapia. Y además para el sistema de salud en el agregado. Por favor, o Es sea, es una que locura. es una locura y es utilizar correctamente, inteligentemente los recursos. Entonces, tomamos la prueba, la trajimos a México. Yo era como quien toca la puerta para evangelizar, literal, no hablaba con médicos que en ese momento me decían, ay, Juana, es que yo no creo en eso, ¿no? Yo decía, doctor, pues no es religión, es ciencia. Exacto. Pero era comprensible porque apenas genética empieza a ser parte de los contenidos de ciertas especialidades. Pero incluso en el contenido de medicina general, creo que les dan una clase. Entonces, no es tan fácil. Y además es un cuerpo de conocimientos con mucha complejidad. Entonces, fuimos los primeros. Hoy suena, o sea, cuando pienso en Soin de ese momento súper pretencioso, hoy me emociona mucho decir que fuimos pioneros en la introducción del diagnóstico genómico en oncología en el país, que empezamos a convencer primero a las compañías aseguradoras de que esto era muy bueno para la paciente, una gran herramienta para el médico, pero una extraordinaria herramienta de contención de costo para la aseguradora, al evitar que una paciente que no requiere un tratamiento que sigue siendo costoso, pues que no lo reciba, ¿no? Entonces, arrancamos con esto, porque yo trabajaba en farma y no quería ahí tener conflictos de interés. Y un poco como 2 años y medio, 3 años después, ya había como suficiente solidez para decir, me lanzo, solidez en mi cuenta de ahorrar, no Sí, claro. solidez en Soin. Y entonces ya me lancé full time. Y ahí habíamos creado un año antes el servicio concierge, ¿no? Este modelo porque incluso la paciente con Mama Print, que trabajaba en una aseguradora, la primera aseguradora que creyó en nosotros fue GNP. Pero con todo y que era una paciente con póliza de gastos médicos, que había tenido quimio, otra vez, perdón, que no había tenido quimio porque Mama Print, bla, bla, bla. Otra vez, hay un montón de cosas alrededor. ¿Cómo le explico a mis hijos que se me cayó el pelo? O sea, hay Sí, tantas sí. cosas que atender que creamos el servicio concierge, se lo propusimos a GNP por cansancio, creo. Entonces Dijeron, el director le preguntó, vamos a hacer un piloto a ver cómo nos va. Y fue un éxito. Entonces un año después estábamos con la segunda aseguradora más grande del país. De pronto teníamos... ¿cómo funciona el servicio concierge? Mira, Vinculado a como lo estás planteando, ¿no? Del Sí. lado de una aseguradora o como o del lado de una industria Ajá. farmacéutica o del lado de un Hospital. hospital. El primer objetivo que tenía el servicio concierge es que los pacientes no pagaran por el servicio que recibían. Ok. Porque la principal barrera para acceder a servicios de salud de calidad es económica. Sí. Entonces, yo no quería que nuestro modelo agregara costo a la atención, sino que agregara valor. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues de la mano primero de compañías de seguros, luego de la industria farmacéutica, a la que les decíamos, es buena idea atender bien al paciente. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona que un paciente, en cuanto tiene una sospecha o es diagnosticado con una enfermedad compleja, Soin trabaja en oncología, en enfermedades autoinmunes, en enfermedades raras o poco frecuentes y en infecciosas graves. Entonces, el paciente se da de alta en el servicio, se le asigna un concierge. Un concierge es un profesional en salud que, si bien está del otro lado del teléfono, no es un telefonista, no es el call center de atención del banco. Es un profesional en salud que ya fue 5 años a la escuela, o 6 o 7, a estudiar enfermería, medicina o psicología o nutrición, dependiendo de cuál sea la patología. Lo damos de alta en la plataforma, hay protocolos y manuales definidos para cada enfermedad. Y a partir de ese momento hacemos un análisis del entorno 360 del paciente. Si tiene hijos, si no tiene hijos, quién es el tomador de decisiones, quién cuida, etcétera. Subimos al programa al cuidador, que normalmente son cuidadoras, porque ella también necesita atención. Y luego hay un equipo transversal, el grupo se llama Harmony Health de Soin, que tiene psicólogas, psicólogos, nutriólogos, terapeutas, en fin, para trabajar en los otros entornos de la salud de manera transversal. No tienen límite de atención, o sea, si alguien necesita más de una cita, lo que sea, lo vamos haciendo.
Simultáneamente coordinamos todos los temas administrativos, que quien ha usado una póliza o quien tiene que ir a pedir una cita sabe lo que eso representa. Sí. Entonces, facilitar todos los procesos administrativos, em, el envío de dispositivos. Tengo también un equipo de enfermería que va a las casas de los pacientes a enseñarles a usar los medicamentos, a entrenar a la familia, a educar en nutrición. El equipo de nutrición enfocadísimo en cómo no es lo mismo hacer un plan de nutrición para un paciente que está en quimioterapia que uno que ya salió o que alguien que está tomando cierto tratamiento en esclerosis múltiple. Entonces, tratamos de coordinar todo ese 360. Sin embargo, te digo con toda honestidad, nunca siento que es un producto terminado, porque todo el tiempo estamos pensando que otra cosa. Y hoy ese servicio, y entonces, bueno, hay un equipo virtual y hay un grupo presencial, las enfermeras, pero además tenemos coach de acceso que asesoran al paciente en las posibilidades que tiene su póliza, en si debe combinar derecho a biencias, en cómo facilitar la navegación dentro del sistema de salud público y privado. Y luego a esto le hemos metido muchísima tecnología para que podamos ser exponenciales en el número de pacientes que atendemos. ¿Y cómo se amortiza? Es decir, por ejemplo, en este caso inicial de GNP, supongo que va cambiando el modelo dependiendo no diría el cliente porque el cliente es el paciente, pero ¿cuál es la estructura de costos? Es decir, por ejemplo, para una aseguradora eso te ayuda a un menor gasto en el tratamiento y obviamente una resolución más rápida. Del lado del hospital ahí pensaría, pues está cruzado el incentivo, ¿no? Porque el hospital quiere que la gente, bueno, no quiere, está el juramento hipocrático, pero pues obviamente ahí cómo funciona, o sea, cómo se adapta a cada uno de estos jugadores en el sector salud. El arte de Soin es construir un ecosistema y el ecosistema tiene un principio. El principio es, tienes que elegir un solo propósito para todos. Eso no es negociable y el que no quiere ese propósito y quiera otro, pues gracias, pero no puede estar en el ecosistema. Y el otro es que para todos los stakeholders que participan de ese ecosistema tiene que haber ventajas, tiene que haber rentabilidad, ¿no? Entonces, creo que ese paso previo de mi vida profesional por todas esas organizaciones me hizo entender desde adentro cuáles eran los drivers de cada uno. Entonces, en el caso de las aseguradoras, que es importante decir, son empresas, son instituciones financieras con las que haces un contrato para hacer una cobertura financiera de un padecimiento. Y luego se confunde un poco con instituciones de salud, que es otra cosa. Entonces, en el caso de las aseguradoras, pudimos demostrar que un paciente que tiene concierge gasta 35% menos que un paciente que no lo tiene. ¿Por qué? Porque está asesorado, porque está contenido, porque estamos asegurándonos de que la adherencia terapéutica se dé, porque en otras palabras, el buen servicio es un buen negocio siempre, ¿no? Y la salud, que luego a la gente le cuesta hablar de rentabilidad en el sector salud. El sector salud en el mundo es uno de los sectores más poderosos y más rentables, y qué bueno que lo sea, y que luego que sea autosostenible y sustentable, por supuesto. Entonces, para las aseguradoras ese es el mayor modelo, tener una mejor experiencia para sus asegurados, que haya menos fricciones en el proceso, porque como hay fricción y fricción y fricción, pues también el asegurado está viendo, pues, cómo me desquito de la fricción. Y como bien dices, ahí además un componente humano en toma de decisiones y en desgaste institucional de los que atienden, dicen, no, otra vez, porque hay un mal diseño de incentivos, de orientación, etcétera, y todos van bien desgastados a eso. Obviamente una persona enferma, pues estás muy emocional, ¿no? Exacto. Cuando vas acompañando a alguien o cuando eres la persona. O sea, pero claro que vas a estar cansado y vas a estar agobiado, en fin. Ahora, en la industria farmacéutica y de dispositivos médicos, que invirtieron en innovación, en tal, ¿qué necesitan? Necesitan que ese paciente tenga lo que técnicamente se llama una respuesta patológica completa. Dicho de otra manera, que responda correctamente el tratamiento. Claro. Porque si responde bien el tratamiento, el médico que prescribió ese tratamiento lo va a volver a prescribir. Claro. Y si no tiene una buena experiencia, no lo va a volver a prescribir. Entonces, generar confianza en los médicos se da de la manera más constante a partir del paciente que le fue bien con este tratamiento. Entonces, con la industria farmacéutica, ¿qué hacemos? Programas de soporte y acompañamiento al paciente para procurar las otras condiciones y asegurar la adherencia terapéutica y el éxito de los tratamientos, para anticipar diagnósticos, en fin, eso. Entonces, para la industria termina siendo
mejor negocio que, Claro. a veces lo digo y perdón por los que me van a escuchar, pero gastar en plumitas y tonterías, invertir en que los pacientes que están usando sus terapias tengan una mejor calidad de vida. ¿Y cuántos han pasado por concierge? De... ¿Cuántos pacientes hemos Sí. atendido? Mira, hemos atendido más de 1,5 millones de pacientes en la historia como Ajá, pacientes sí. únicos. Hoy atendemos a más de 100,000 pacientes al mes. Wow. Hoy operamos en 19 ciudades en México, pero también operamos en 11 países en América Latina, operamos en 4 países en Centroamérica y 7 en Sudamérica. Siempre la parte virtual la hemos atendido desde México, pero estamos en este momento instalando la primera célula de servicio concierge en Colombia y este mismo año esperamos cerrar la instalación en Lima, también en Bogotá y en Lima, para trabajar en la quiere decir regionalización, pero la salud también es un asunto cultural, no es solo técnico. Y entonces esa mayor sensibilidad sobre lo cultural en cada uno de los sectores de los sistemas de salud es relevante. Y parecería, o al menos es mi intuición, he tenido muchas conversaciones obviamente como periodista de negocios en temas con aseguradoras, con hospitales, etcétera, y de repente parecería que el sistema, no sé si llegamos a estar roto, pero por ejemplo las pólizas de gastos médicos están subiendo muy dramáticamente. Hay una problemática importante en el sector salud. Si volteo a ver Estados Unidos, pasa algo Ajá. parecido. Tú que tienes una visión muy holística, ¿qué está pasando y dónde está el problema? Porque obviamente si las aseguradoras de repente dicen, no, pues son los hospitales dicen, no, son las aseguradoras o son los doctores. Luego pueden ser los insumos. Y hay ahí todo un entuerto. ¿Cómo lo ves? Porque no está funcionando. No está Y funcionando. además, nada más lo voy a, digamos, a ver el panorama muy desde lejos y desde mucha altura, no soy especialista obviamente, pero cuando yo veo las cifras de México me preocupa muchísimo, sobre todo porque somos un país joven, 29 años, 30 años de edad promedio, en 15 años ese bono demográfico es un tsunami demográfico, Sí. somos primeros lugares en obesidad, Sí. entonces enfermedades crónico-degenerativas creciendo, 55% de las personas que trabajan no tienen seguridad social, no va a haber red que los contenga, al menos datos del INEGI, o sea, no tienen IMSS, ISSSTE, etcétera. Sí. Y luego los que sí tienen, pues si tú ves la pensión, pues la tasa de sustitución es muy baja, entonces no van a tener dinero para poder solventar sus enfermedades crónico-degenerativas. Y ese es el mundo que se asoma en México. Sí. En la parte pública no va a alcanzar el dinero y la parte privada, pues hoy, digamos en sectores medios altos que lo pueden pagar, pues lo que estoy viendo con las pólizas de gastos médicos que están creciendo de manera insostenible y los planes que tienen las empresas para atraer talento no van a ser sostenibles. Y un día van a decir, bueno, mira, yo te doy tanto y tú cómprate el que tú quieras. Y vas a salir al mercado a comprar y no va a haber. Ya planteé un panorama muy complejo, pero ¿cuál es tu visión? Porque tienes pues mucha experiencia, pero sobre todo esta capacidad de verlo de manera holística. No, y súmale a todo este panorama que hiciste muy buena radiografía, que los tomadores de decisión están tomando decisiones de cortísimo plazo, ¿no? O sea, tú escuchas a algunos de los responsables, por ejemplo, del sector asegurador, y están viendo qué pasa con sus resultados que tienen que presentar esos headquarters en diciembre, ¿no? Sí. Y hasta ahí entonces el racional es cómo crezco el número de pólizas en el mercado y por ahí no es, ¿no? O en algunos grupos hospitalarios la conversación es sobre ocupación hospitalaria o sobre productividad en los quirófanos y a todos se nos olvida que trabajamos en un sector en el que el insumo fundamental es la vida, ¿no? Es un principio de origen. O sea, creo que hay que regresarse a ver, ¿para qué era que estábamos todos aquí? Sí, ¿no? claro. Y estamos todos aquí para preservar la vida en condiciones lo más saludables posibles. Entonces, eso es un buen negocio para todos, incluso para los hospitales, ¿no? Un buen hospital, que hay muchos en el sector público y muchos en el sector privado también, están invirtiendo en tecnología. ¿Para qué? Para que el paciente dure menos hospitalizado, para que la cirugía sea más exitosa, para que el médico tenga herramientas de mayor precisión diagnóstica, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pues si tu negocio era que estuviera enfermo, pues mira, mejor que esté 45 días en el hospital, ¿no? Y no es por ahí. O sea, creo que a mí me esperanza mucho saber que el 99.9% de los profesionales de la salud, no me refiero solamente a los médicos,
sí tienen una vocación por hacer el bien, porque esto parece romántico, pero trabajar en salud es hacer el bien, Sí. ¿no? Todos los días. Entonces, Sí, dime. no, perdón, y solo quería agregar que hay que tener una gran vocación para hacerlo. O sea, de la Totalmente. carrera yo creo que también, y luego podríamos hablar de eso, pero hay áreas de oportunidad en términos de, pues esto de las guardias y no duermo, y entonces cuál es la calidad cognitiva de alguien que te ve que Ujú, durmió 2 ujú, horas, ujú, etcétera, pero es amor al arte. Y ujú. yo como periodista, pues me levanto muy temprano, ¿y por qué lo hago? Porque me fascina lo que ¿Te hago. gusta? Y estoy seguro que en el sector salud, y lo sé de muchas Ujú, conversaciones que voy teniendo, en todos los sectores de repente dicen, no, es que los banqueros solo nos quieren quitar el dinero. Creo que no. ujú. Y lo mismo ocurre con los doctores, pero inevitablemente, por ejemplo, en mi caso, pues yo digo incentivos cruzados. Para un martillo todo problema es un clavo. Y entonces si este doctor vende insumos para tornillos de rodillas, me va a querer operar y a lo mejor no necesitaba. Y uno, pues siempre como paciente, pues Ujú. tienes esta Sí. aproximación de no sabes dónde están los incentivos y que a veces asumes pues que la otra persona tiene mala fe y no es el caso, ¿no? No, mira, ¿cómo resolver el problema enorme, desarticulado, heterogéneo, complicado de la salud? Claro que yo no tengo la respuesta, pero se me ocurren al menos 3 cosas, Rodrigo. La primera es confianza. Mira, el sector salud, público y privado, es una mesa donde se sientan actores que hablan todos un idioma distinto, literal, ¿no? Mandarín, Árabe, italiano, sí. francés y tal. Y tú y yo hemos estado en países en los que no manejamos el idioma, pero si existe algo que es confianza, o sea, si tú me generas confianza, vamos a encontrar la forma de comunicarnos. El problema es que en esa mesa en la que hablan todos un lenguaje distinto, además todos desconfían de todos, ¿no? La aseguradora, claro, es que el médico o el paciente o el hospital me va a meter un gol y el hospital y la aseguradora no me quiere pagar. Y en esa mesa, sin confianza, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, hay que empezar a cambiar esa narrativa de cómo sí, como si no nos enfrentamos y nos atacamos, sino construimos, porque el ecosistema de la salud se necesita. O sea, no, alguien que venga y me diga, mira, yo voy a hacer acá porque tengo todos los recursos, voy a resolver el problema de salud, que me digan en qué país, ¿no? Claro. En cualquier país donde el sistema de salud funciona, hay una combinación armónica de valor entre el sector público, el sector privado, la relación con los médicos son quienes más ganan, porque así tendría que ser, no, aquí aparece que si a un médico le va bien, entonces está mal, ¿no? Sí. Entonces, creo que uno diría confianza. 2, prevención. Y la prevención no tiene que ver solo con el sistema de salud. La prevención empieza en la educación. Tenemos que enseñarles a los niños a comer mejor, a tomar agua, a hacer ejercicio, porque esos niños van a ser los pacientes de mañana. Y los jóvenes y los adultos y todos tenemos una autorresponsabilidad. Entonces, la Secretaría de Educación, ¿no? Y las instituciones educativas tienen que trabajar más de manera transversal. Yo sí celebro el tema de que no haya comida con exceso de calorías en las escuelas, pues porque sí, ahí gestan sus costumbres, ¿no? Cuando yo digo que no tomo refrescos, que una bebida con azúcar me parece hiper Sí. repugnante, pues es porque chiquita, pues si quieres por pobre, pero pues no había para refrescos, ¿no? O sea, se Sí, sí. tomaba agua de frutas y ya está, ¿no? Entonces, educación es un tema. El otro, entender que invertir en salud es un gran negocio para el país. Ujú. Y lo será más, ¿no? Por lo que decía, o sea, Exacto. el tema demográfico es El tema ineludible. demográfico, una cosa más interesante, que no es lo mismo un adulto de 60 años hace 20 Sí. que un adulto de 60 años hoy. O sea, hoy ves la imagen del adulto. Recordarás, regresando a la pandemia, cuando se empezó a hacer la vacunación, que salió una imagen del gobierno de 2 ancianitos, ya empezamos de 65 y más, y la gente decía en redes, yo no me veo Sí, así, exactamente. y cero, y hoy vemos gente de 80 años corriendo Claro. maratones. Entonces, esa misma salud hace que incluso el concepto económico del bono demográfico se transforme, Sí. porque no se trata de edad, se trata del estado de salud de la población. Entonces, prevención es la segunda palabra clave. Y la tercera sí es un sistema de salud robusto,
desde el punto de vista de tecnología, de acceso a la innovación. No puede ser que haya, por ejemplo, medicamentos que salieron en Estados Unidos o Europa hace 8 o 10 años y a los que todavía el paciente no tenga acceso, porque el medicamento más caro es el medicamento que no se le dio al paciente que lo requería. Otra vez, la dicotomía no puede ser entre economía y salud. Esa es una dicotomía falsa, cortoplacista y un pésimo negocio para un país. Qué buena manera de diagnosticarlo y sobre todo, y ahí tiene que ver mucho a veces pura burocracia, ¿no? Pienso en el papel de la COFEPRIS que le toca pues aprobar y de repente los temas políticos de corto plazo que pasa como en las corporaciones, pues hay un cambio de viento político, pero las cosas técnicas que se hacían bien, de repente pues vamos de regreso. Sí. Y es como tener o ir a comprar hoy vamos a pensar que mi necesidad, si fuese una enfermedad, es comunicarme. Y lo que yo puedo ir a comprar al mercado, pues es un Nokia ladrillito. Cuando hoy ya puedo tener el Galaxy S25, incluso el 26, pues es ridículo. Y entonces se va a convertir en una situación de capacidad monetaria, pues de ir a tratar de traer eso. Y a veces, aunque tengas la capacidad monetaria, va a ser muy difícil, ¿no? Porque no puedes estar importando cada mes tu Galaxy S25, por más dinero que tengas, te tienes que relocalizar, pero pues entonces ya no generas, en fin. Mira, tenemos hoy la meta en el Plan México de pasar de la economía 13 a la 10. La meta tiene que incluir tener el sistema de salud de la economía 10. Sí. Porque la gente que hace que eso ocurra, o lo que hace que eso ocurra es las personas. Eso no ocurre porque sí. O sea, no importa si viene la empresa, la que tú quieras, a invertir, a poner sus plantas, o el banco. Eso lo hacen personas, lo operan personas. Y más nos vale que esas personas estén sanas. Sí. Con todo lo que salud implica. Y producimos más, esa es la realidad. Si estás sano, produces bastante más. Y qué gran concepto, eso lo voy a incorporar en mi mente hacia adelante, que es exacto, ya no se trata de bono demográfico, sino de bono de calidad de vida. Porque pues no es lo mismo alguien, como dices, a los 70 con muchos padecimientos y que ya no puede hacer mucho, que alguien altamente productivo. Y ves cómo probablemente, y a lo mejor es pues un ejemplo un poco bobo, pero yo no dejo de admirar a Warren Buffett, 94 años. ¿Tú lo ves? ¿Ves a Carlos Slim? Tuve la oportunidad de entrevistar a Francisco Labastida. Una lucidez que digo, mi objetivo es eso. ¿Cómo se logra? Pues una parte es recursos, porque obviamente tienen acceso a un buen sistema de salud o al que puedes pagar, que eso es lo lamentable. Te quiero preguntar otra cosa. Esta conversación es larguísima, pero me apasiona el tema de la salud en términos pues de cómo funciona la sociedad. Pero a donde voy es, ¿qué tanto sirve, por ejemplo, en prevención? Me acuerdo que en Singapur hace unos años compraron Fitbits para toda la población, ¿no? Porque teóricamente eso te puede dar datos. No estoy seguro que eso haya prosperado demasiado. ¿Qué tanto la tecnología puede tener esta capacidad predictiva? Yo, por ejemplo, uso una cosa que se llama Whoop, ¿no? También. Un anillo ahora y luego tengo un reloj. Y todavía no logro explotarlos en términos de que me digan qué debo hacer, ¿no? Ahí el Hub más o menos tiene como una inteligencia artificial y me dice, hoy deberías entrenar. Te voy a pasar el teléfono de Fer, ¿no? Porque es que yo hago trampa, porque tengo un médico y insisto con eso. A tu respuesta puntual, a tu pregunta puntual, respuesta puntual, es la tecnología es un gran habilitador de una mejor salud. Porque es distinto saber, yo acabo de correr un medio maratón el fin de semana y saber que bajé 30 minutos mi tiempo. Soy súper lenta, ¿eh? ¿Cuánto hiciste? 2:45. Ah, bien. Es que solo te voy a... Hubo un medio maratón de robots en China y siempre lo uso en las conferencias. Y el primer lugar hizo 2:40. Ah, mira. Sí, entonces te ganas al robot. Lo voy a incorporar yo también. Exacto. Luego te paso el video, es muy divertido. Había corrido uno en octubre y había hecho 3:15. Entonces, saber que disminuí 30 minutos sin que eso haya sido mi objetivo. Nunca es mi objetivo cuánto tiempo voy a hacer. Perdón a los corredores, soy el pecado de los runners. Pero eso simplemente me dio datos sobre que mejoraba mi condición cardiovascular, mi condición física. Entender que hacer ejercicio es tan importante como dormir y entonces cuánto tiempo dormiste. Funciona como las empresas. Sí. Si tienes indicadores, pues sobre esos indicadores puedes trabajar, mejorar. Si no tienes indicadores, pues al ciego. Y tenemos que cambiar en esto de que la salud es cultural.
de, mira, mejor no voy al doctor porque en una de esas me entero de algo. No, espérame, o Pues sea, como el gobierno, si no lo mido, no existe. no existe, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología nos va a dar facilitadores y nos está dando facilitadores para mantener a la población más sana. Y luego se te vuelve estas buenas rachas, ¿no? Como la racha de Duolingo, como la racha de, hoy tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer tanto tiempo de hit, lo que sea. Pues necesitamos eso Sí, también sí. para disciplinarnos, para tomar estos hábitos saludables, que hablamos todos los que trabajamos en salud todo el tiempo, estamos hablando de cómo adquirir buenos hábitos. Y uno de los elementos fundamentales para adquirir hábitos es tener un tablero de control. Así que todas tus Mis herramientas, chunches. y ya Exacto. uno va cambiando y va Sí, viendo no, y voy cuáles revisando haz de funcionan. cuenta, cómo dormí y digo, no, pues mal. Donde, por ejemplo, yo mal, si fuera un gobierno no lo estoy haciendo bien, es en la dormida. Ejercicio sí, todo bien, Ajá, pero la pero dormida y sí, eso pues. es transversal, Pero hoy hay ¿no? herramientas, por ejemplo, hay buenos suplementos con evidencia Sí. científica que te ayudan a descansar mejor. Pero otra vez, fíjate, regresamos al comienzo de nuestra conversación, porque era la tecnología sí o no. Sí, todos esos datos con un médico especialista en estilo de vida que te oriente es lo mejor que te puede pasar en la vida, Sí. ¿no? Pues ahora me Te paso pasaste un, te un paso buen los contacto. datos. Te quiero preguntar otra cosa desde el punto de vista emprendedor, porque además no sé cómo haces en tu agenda. Alguna vez me invitaste a la SEM, Sí, ¿no? Que es la Asociación de Emprendedores de de México. México. Pero, ¿cómo, como emprendedora y como empresaria, cómo logras que Juana Ramírez, empleada, sí funcione en tu organización? Ujú, Es decir, ¿cómo te contratarías a ti misma? Porque obviamente con esa velocidad que llevas, sí. pues uno, son dos habilidades distintas, emprender, tener visión y ejecutar. Ujú. Y luego, ¿cómo logras la cultura interna para que si Juana Ramírez joven viniera a tu empresa, a Soin, pues la pudieras no explotar, Sí, sí, sí. pudiera sacar Aprovechar. su mejor Sí, talento sí. dentro de la organización? ¿Lo has logrado? Porque ese es un reto no menor. O sea, pero vamos a hacer otro podcast para contestarte esa Sí, pregunta sí. con tantos elementos. Pero, a ver, a la luz de los resultados, o sea, viendo para atrás, te diría, "Bah, pues sí creo que lo he logrado. A la luz de todo lo que hay por hacer y que todavía no hago, digo, pues ahí voy, Rodrigo, Sí. aprendiendo todos los días. Eh, yo creo que si algo me hace sentir orgullosa de mi camino en la vida, es que pude hacer algo que es un privilegio y es dedicar las 24 horas de mi día a las cosas que me importan. Y es un asunto de prioridades. Entonces, me importa la salud, eh, me importa la empresa, me importan los emprendedores que te decía al comienzo, Sí. eran mis 3 líneas de conversación, porque yo estoy convencida que la empresa es el mejor agente de transformación social, es el más efectivo, no es el único, pero es el más efectivo y es el más rápido. O sea, cuando los empresarios sí nos convencemos de la responsabilidad transformadora que tenemos, entonces hacemos cosas, por ejemplo, como no solo formar a nuestros colaboradores para ser mejores colaboradores, sino cómo los formamos para ser mejores personas, mejores individuos para la sociedad, ¿no? Cómo celebramos que el día que se vayan de nuestra organización, que eso siempre duele, se van porque crecieron y van a otro lugar a generar a su paso una estela de líderes también. Entonces, uno es, todo lo que hago me genera mucha energía, incluso revisar los estados financieros, esas cosas me encantan porque tienen que ver con algo. Siento que tengo una vida que de verdad tiene propósito, o sea, tengo yo creo que el día que me encuentre allá arriba con quien dicen que nos vamos a encontrar todos, yo tengo una buena cuenta, ¿no? Me gusta, así como en el mundo de la prevención y de la salud dicen que hay que ahorrar en músculo porque eso va a garantizar tu longevidad sana. En el mundo del trabajo me gusta ahorrar en líderes formados, en gente que dice, pasé por Soin y aprendí un montón, soy otro tipo de profesional, en pacientes que dicen, muchas gracias, fuiste, alguien que hizo una diferencia en mi tratamiento, incluso cuando sus familiares fallecen, dicen, su concierge fue uno de sus mejores amigos en los últimos 6 meses de su vida. Eso hace tanto sentido para mí que creo que es lo que hace que amigos como tú luego me digan, ¿cómo le haces para hacer tantas cosas? Pues creo que como que hago
yo en mi mundito digo que hago todo el tiempo lo mismo, ¿no? Y eso me da mucha energía. ¿Y cómo estableces la disciplina? Porque apasionada eres, obviamente, y con lo que vamos conversando, pues es claro que el motor, de hecho, conclusión de muchas conversiones que he tenido en este podcast es, la pasión es un componente, o sea, no lo puedes separar. Ajá. Segundo, siempre que les he preguntado, ahora no te lo voy a preguntar cuando dices, cuál es esta diferencia Balance. entre balance? Todos me han dicho, hombres, mujeres, eso no existe. Eso no Hay una sola vida, Ujú. uno la vive con intención, con pasión, pero luego la ejecución no es sencillo, porque Ujú. pues uno puede tener visión, pasión, pero luego tienes que ejecutar de manera estructurada y organizada para dar un resultado. Y eso, por eso no hay tantos emprendedores, es decir, Ujú. hacer empresa y lo que tú has Sí. construido, no necesariamente es sencillo. ¿Cuál es tu técnica o tu forma de acometer esta pasión, estructurarla y luego ejecutarla? Si es que hay una técnica o... Yo soy alguien de metodologías. Bien. O sea, sí soy alguien de metodologías. O sea, todos los lunes tengo, por ejemplo, una reunión que la llamamos meta porque son los meta líderes de la organización. Y, y era una reunión en la que protestaban muchísimo y yo decía, no importa, vamos a ir cambiando la metodología, pero la reunión se tiene todos los días, todos los lunes a la misma hora y tan, ¿no? Este, estas cosas no creo que haya una metodología mejor que otra. El valor de la metodología está en la consistencia, ¿no? En que lo hagas, ¿no? En que lo sigas haciendo todos los días. Y ahí yo soy incansable. Ahí lo que definimos que hay que hacer y luego voy a aprender y entonces voy a una escuela de negocios o lo que sea, porque siempre tengo más conciencia y eso luego me genera un poquito de ansiedad de que son más las cosas que no sé que las que sé. Entonces suena frase de cajón, pero de verdad te prometo que así es. Y entonces voy y estudio y luego tengo que venir a traer esto acá o sea, creo que pasa por eso, pasa por, mi agenda está hiperestructurada, entonces yo incluso pongo un cochecito con el tiempo que calculo que me va a tomar el traslado y para que la gente en la organización conoce mi agenda perfectamente, entonces puede ir a buscar dónde está el espacio para hacer lo que se necesite. Y la otra cosa es que yo voy eligiendo en qué me tengo que hacer experta y en qué tengo que traer expertos. Bien. Entonces, en lo que tengo que ser experta, estudio mucho. Y siento que la mochila se me vacía rápido, entonces tengo que ir a buscar el programa o el no sé qué para seguir en ese proceso de formación. Amo tener mentores, amo tener asesores. ¿Quién ha sido un mentor que te ha marcado? O mentores, porque luego uno dice uno y se queda otro fuera y se vaya a sentir. Es muy difícil. Mira, te voy a decir uno que está de moda, ¿no? Que es el doctor David Kersanovich. Que hablando de gente longeva, con un nivel de energía que no tienes, que no das crédito, uno de esos ejemplos es el doctor Kersanovich. Pero creo que puedes encontrar mentores incluso en tus niveles más jóvenes de la organización si estás atento a lo que tienen para enseñarte, ¿no? Tener la posibilidad de levantar el teléfono y hablarle a alguien con transparencia para decirle, fíjate que me está pasando esto, tiene que haber un paso previo y es que no has vendido algo que no eres. Porque luego yo veo colegas empresarios allí en la soledad de sus escritorios, de sus oficinas, con algo que quisieran comunicar, pero que aprender a ser vulnerables es algo que no les ha pasado porque nos enseñaron que además todos somos exitosos, nos va bien los negocios y si no somos exitosos somos tontos, ¿no? Cuando tienes estos espacios maravillosos con gente que es más capaz que tú, que admiras más que tú, que te puedes sentar a decir, híjole, no tengo ni idea qué hacer acá, me está pasando esto, eso tiene un valor gigantesco. Entonces yo soy alguien que no tiene problema en preguntar y en decir, por acá no sé, cuando empecé, por ejemplo, en el 2016, estas historias de levantamientos de inversión y spin-off, que no sabía ni manejar el lenguaje, Rodrigo, o sea, no, o sea, ¿de qué me estás hablando, no? Pues vete a estudiar, ¿no? Vete de nuevo a una escuela de negocios, porque pues la maestría me ha pasado como el agua para las responsabilidades que tenía y para los años en las que la hice, ¿no? Entonces, esas dos, creo que consistencia, metodología sí, la que quieras, adopta la que quieras, ¿no?
pero ten consistencia en esa metodología, no la cambies cada 6 meses para que vas evaluando, ¿no? Y tableros, bla, bla, bla. Y la otra es la vulnerabilidad. Es el mejor regalo que te puedes dar a ti mismo. Esa vulnerabilidad puede hacer que vayas a consultar al doctor tempranamente porque hay un dolor que no tienes por qué demostrar que sí lo aguantas, sino que no es normal, ¿no? Y no normalizar esas cosas y atenderlas oportunamente. ¿Y cómo priorizas tu agenda? O sea, no como priorizas, pero sí. Por ejemplo, ahora estás aquí y yo me empiezo a preocupar porque veo el reloj y digo, ay, el carrito ya se tiene que encoger porque no sé a dónde va después. Porque ya no estamos colgando mucho, pero es apasionante platicar contigo. Gracias. Pero, ¿cómo estableces la prioridad? Por ejemplo, para mí, hacer ejercicio pues es muy importante. Sí. Pero de repente en el vorágine del trabajo, si no lo priorizas, no va a ocurrir. Y entonces, ¿cómo estableces esas prioridades? Porque obviamente en el nivel de responsabilidades que tienes, pues no está sencillo, ¿no? A lo mejor dices, no, pues voy a sacrificar el podcast. Pero obviamente tienes una disciplina y lo ejecutas, 122 capítulos. ¿Cómo lo haces? Sé decir que no. O sea, hay muchas cosas y pido disculpas públicas Sí. por las cosas a las que digo que no, que pueden ser muy interesantes, muy padres, tal, pero no se alinean con ninguna de estas 3 líneas de trabajo que tengo. Entonces, mira, yo creo que fulano o fulana pueden ser mejores para esto que tú quieres hacer. Y he tenido con el tiempo, por más responsabilidades, que ser aún más selectiva, incluso en el tiempo que dedicas a quienes, y me refiero a lo personal, ¿no? Entonces, Sí. chance y tengo menos amigos y amigas, que tengo un montón, pero son de gran valor, o sea, de enorme valor. O sea, sé que cualquiera de ellos o de ellas les podría hablar a la media de la noche y sabrían que es importante porque jamás los levantaría a la media de la noche y le Claro. contestaría, ¿no? Exacto. Entonces, creo que eso, ¿no? Sí. Y la otra cosa es que yo creo que ya no estamos en una era en la que el número de cuántos años tienes o cuánto dinero tengas defina tu futuro, ¿no? Creo que hay algo más complejo que tiene que ver con la capacidad que tengas para agregar valor a ti mismo y a los demás. Por eso creo que soy muy intensa, Rodrigo, porque Sí. si es el podcast hay que hacerlo bien, si vamos a platicar contigo, estoy acá presente platicando contigo y que salga bien, y en cuanto salga para conectarme con otra cosa, pues esa otra cosa me tiene Y que me hace gustar. pensar, hablando de vulnerabilidad, qué difícil es la gestión de energía, porque tú puedes asignar un tiempo, por ejemplo, dices, voy a estar con mis amigos. A mí me ha pasado y por eso lo digo vulnerabilidad. Entonces llegas el viernes, que es cuando entre semana básicamente es imposible por la disciplina que hay que tener, me levanto muy temprano, bla. Y resulta que la energía no da, porque pues, el tiempo está de, sí voy a ver a mis amigos, estás destruido y solo quieres... Sí. Y eso es importante también, ¿no? Porque suena perfecto decir, pues Juana tiene una gestión perfecta de la agenda y a la hora de la ejecución, pues es siempre estar tratando de contener, digamos, todas estas prioridades que a veces pueden ser incluso excluyentes y haciendo lo mejor que se puede, ¿no? Sí. Creo que en mi caso estas prioridades, por suerte, son complementarias, y entonces eso hace muy fácil que estés haciendo una actividad, pero incluso puede ser que estés tocando los 3 ámbitos de Sí. tu vida profesional al mismo tiempo. Entonces, creo que hay un ejercicio de diseño interesante cuando veo gente que tiene cosas como tan separadas Sí. de su vida personal, de su vida profesional. Ahí me parece un reto. Yo creo que Claro. tengo esa trampa que facilita que lo pueda hacer, y es que todo está bien entrelazado y eso hace que pueda ser un poco más simple resolverlo. Por supuesto que no tengo una agenda súper resuelta y que todo fluye divinamente, pero hay algo que le digo a mis colaboradores frecuentemente, y es que no hay nada más bonito, Rodrigo, que cuando llegas a tu casa agotado porque diste todo, aunque Sí, llegues y te estás lavando los dientes y te estás viendo al espejo, o al espejo de tus seres queridos, que es uno más nítido todavía, y lo que ves te hace sentir bien. claro. Que dices, aunque no haya salido bien el Sí, día, sí. pero lo di todo, ¿no? Y mañana lo volvemos a intentar porque ahí es donde quiero trascender y donde quiero dejar un legado. Eh, Creo que eso le da sentido. Ahora, ¿cómo controlo mi energía? Porque la verdad es que tengo mucha, ¿no? Es muy importante hacer ejercicio en la mañana, es muy importante, por eso me nivela.
No tengo problemas de sueño. Creo que también es un buen No, pues es secreto. que estás agotado. O sea, cuando llegas ya hay que descansar, Hay que ¿no? Lo que descansar. tengas. Y sabes que hay que tener rituales. Hay que tener rituales con tu gente, en el trabajo. O sea, literal tenemos algo que se llama el ritual de la tribu y lo hacemos todos los meses y tiene una estructura igual. Entonces la gente ya lo espera. Eso genera Claro. confianza, certeza. Hay que tener rituales en tu vida personal para qué es lo que haces todos los días antes de dormir. Y esas cosas te hacen sentir bien también contigo. Hay que tener rituales con tu pareja, con tus amigos, tus amigas. O sea, en mi caso, claro, la gente sabe que no voy a ser la última en irme. Este, que no, aunque no lo creas, no soy la que más habla o la que más participa en el chat de tal o cual comunidad, pero trato de que cuando lo haga sea de valor, sea interesante o contundente o amoroso, y si no, mejor no, ¿no? Esa es Claro. otra cosa que hay Y, que hacer. y esto, los rituales son fundamentales porque de repente en la sociedad, el tema que ocupaba antes la religión, con más énfasis, porque hay Ujú, mucha ujú, gente, obviamente la religión sigue presente, sí. pero hay una serie de rituales comunales que te da identidad, te da sentido de pertenencia, te da orden cuando todo se pone muy caótico, porque sabes que eso se va a repetir de manera sistemática. Ujú, Y diría, hay cosas que se pueden repetir sistemáticamente como el ejercicio, pero cuando hay un ritual detrás, hay un modo de conexión y de repente está subestimado la dimensión de los rituales en sociedades agnósticas y muy utilitarias como es la ujú. sociedad capitalista moderna en la que todos vivimos en una economía de mercado que es muy útil, pero creo que eso es bien importante. Ya no quiero descuadrarte demasiado la agenda, solo te voy a hacer una última pregunta. Dime. ¿Cuál es tu ejercicio favorito o digamos, cuál es tu rutina de ejercicio? Te iba a preguntar cómo identificas talento, qué libro lees, etcétera, pero no, te quiero preguntar qué haces de ejercicio. Mira, primero tengo que decir que no soy buena en nada, ¿no? Soy una antojada de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora hablábamos de correr y yo en realidad no me gusta correr. Corro porque me incomoda y Bien. porque creo en la incomodidad como factor de crecimiento personal y de músculo y de todo. Entonces, corro porque es lo que más me cuesta. Y esos días que corro me siento muy orgullosa de mí, aunque no lo disfrute tanto. Pero lo que más me gusta son las rutinas que tienen que ver con HIIT, en las que puedo combinar potencia, resistencia y que siento que moví todo el cuerpo, que hice un full body con pesas. Eso me fascina porque con ¿Cuánto tiempo esto le dedicas? 1 hora Una todos los hora. días, 1 hora todos los días. Y entonces puedo hacer cosas rudas como Hyrox, por ejemplo, que a mí me encanta, todo este esfuerzo gigantesco y terminar empapada. A la mitad digo, ¿qué demonios hago aquí? Sí, Y sí. cuando termino digo, qué bonito que vine, soy la mejor, ¿no? Y la adrenalina, todo lo que Sí. da. Eso creo que es lo que más disfruto en el ejercicio. Pues con eso, Juana, podría ser una conversación larguísima, pero te voy a descuadrar la agenda de una manera terrible. Muchísimas gracias por estar aquí, mucho éxito. Invitar a todos que escuchen, que no es necesario porque ya tiene una marca muy construida. Tus dos podcasts. El de mujer lo voy a escuchar, porque, ¿no? El de salud con M de mujer. Medicina con M de mujer. Medicina con M de mujer y Gel Café, obviamente. Vale la pena y ya voy a ir a buscar los capítulos así de me duele la rodilla, ¿qué hago? Que es muy importante, pero te agradezco mucho el tiempo y que hayas priorizado este espacio. Oye, muchísimas gracias, Rodrigo. Yo quiero aprovechar para decir que estoy bien emocionada de estar en Grupo Imagen. Súper contenta de poder conectar con audiencia desde televisión, porque Gel Café va a estar en Sale el Sol, en la radio, porque voy a tener una participación con Francisco Compa- Sea para hablar de salud y negocios, en Excelsior, porque también voy a compartir una columna semanalmente para hablar del mismo tema. Em, Vengo a esta casa con mucha humildad porque aquí hay cracks como tú, que llevan muchísimos años haciendo labor periodística. Yo no soy periodista, yo soy una apasionada de comunicar los temas de salud de una manera en la que la gente los pueda Entonces entender. eres periodista. Así que estoy muy contenta y ojalá nos sigan escuchando en Health Café, en Medicina con M de Mujer, para conocer a estas figuras extraordinarias que nos están haciendo que la salud exista. Y pues nada, feliz de hacer equipo con gente como tú. No, buenísimo. Y sabes que le voy a agregar algo adicional. Cuando tenga dudas
de temas de salud pública y de negocios, te voy a buscar en el programa de radio y te voy a hacer madrugar. Ahora me estás avisando. Te estoy avisando porque te vamos a buscar seguramente y voy a insistir mucho para que no me digas que no, pero es que creo que hay muchas discusiones del ámbito de negocios y cosas estratégicas que tenemos que ir viendo porque de otra forma nos asomamos a un mundo que no nos va a gustar y es el momento de empezar a tomar las decisiones de manera preventiva para que ese mundo sea el que todos nos estamos imaginando. Totalmente, pero he de decir que jamás te he dicho que no. Sí, es cierto. Eres la persona por la que me he Sí. despertado muy temprano para que platiquemos en tu espacio, así que, pero por supuesto que como siempre, estuviera o no en imagen, sabes que siempre hay un sí para ti. Muchas gracias, Juana. Gracias. Sí. Y espero que a ustedes también les haya gustado mucho, que vayan a escuchar, busquen su debilidad y vayan a buscar al podcast de Juana. Gracias, Juana, por estar aquí. Y gracias a ustedes. Escríbanos, ¿dónde te encuentran? A mí me encuentran como Juana Ramírez o Juana Ramírez Soin, SOHIN en todas las redes. En todas las redes. Está bien fácil Todas las encontrarte. Si les gustó, no les gustó, o interrumpo, o si debo preguntar lo del libro, avísenme y encantado de pues ir mejorando. Hasta aquí llegamos con nuestro invitado de impacto y su historia de éxito de esta ocasión. Hasta la próxima. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.